compañeros, profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Lestro Rego. Deseo compartir con ustedes el trabajo propuesto mediante este video. Soy estudiante del doctorado en educación y voy a trabajar el concepto de educabilidad. Bueno, cuando hablamos de educabilidad, hablamos por ende del ser humano. ¿Pero qué es el ser humano? Antropológicamente ha evolucionado. Es de considerarlo como un ser más, un ser animal más, pero desarrollado. La educabilidad le da esa esencia que lo diferencia de los demás seres. Es un ser racional con la capacidad de evolucionar a través de la educación y con la capacidad de interactuar con otros seres. La educabilidad tiene unas características. Las características son de tipo personal, en la cual el mismo ser humano tiende a tener la capacidad de progresar, de generar mejores propuestas, una capacidad intencional, de que en la cual el mismo individuo tiene la capacidad inherente de establecer unas metas, unas propuestas, y posibilita a través de esto la autorrealización personal de acuerdo a las circunstancias que encuentra en el ambiente. Por ende, el colegio, la familia y sociedad son elementos primordiales para que la educabilidad, la moldeabilidad de un ser sea supremamente positiva y logre su cometido. Los límites que establece la educabilidad, el primero de ellos consiste en su cuerpo, en la materia, en su propio ser. Pues de no ser así, podríamos estar escalando día a día escalones para llegar a la perfección del conocimiento y de la comprensión. Por lo tanto, es limitada debido a su cuerpo. La plenitud de la educabilidad llega a un límite cuando el cuerpo empieza a decaer, la materia en sí. En otras palabras, la educabilidad nos propone unos elementos fundamentales, pues el hombre es capaz tiene la peculiaridad de manejar en equilibrio su entorno, gracias a los presupuestos, a las prescripciones hereditarias que tenga pues el mismo ser. Por otro lado, la espiritualidad del ser humano, por ser humano, es innata. La espiritualidad es la esencia que hace que el hombre, además de ser cuerpo, mente, educación y mejoramiento, tenga la esencia en sí. De todas maneras, el espíritu es el que pretende que la educabilidad llegue a lo más extasiado del ser humano, que llegue a sus límites mayor, pues es el que busca que el ser humano busque su perfeccionamiento día a día. A nivel personal, la educabilidad en el entorno académico donde me desempeño establece unos limitantes, puesto que cada ser humano tiene su educabilidad, sus límites de manera individual. Sin embargo, gracias a la tecnología, a los elementos dispuestos día a día, la educabilidad puede ser un elemento de autonomía personal. La información, el internet dispuesto, la interacción con sus compañeros, su contexto y sus profesores puede ser más inmediata, además de que están globalizados. Por lo tanto, la autonomía puede convertirse en el papel más importante para que cada individuo desarrolle su educabilidad. Es más, en los primeros años de vida, entre los 5 a 12 años en la edad escolar, son los que los muchachos, los jóvenes, están prestos a ser
moldeables, pues su ductibilidad, están en el proceso de ductibilidad de aprendizaje para tener la capacidad de moldearse. En estos 7 u 8 años, cuando ya empieza la adolescencia a aparecer, es donde se forja el individuo con sus propias prerrogativas y se forja su identidad, se forja su personalidad. Por tanto, cada individuo tiene esa inherente capacidad de ser autorrealizable. Por otro lado, cuando el individuo adquiere un conocimiento pleno, uso de razón pleno, y llega a la cúspide de su estudio, de su realización personal y profesional, no es allí donde termina la educabilidad. La educabilidad no es solamente la asimilación de conceptos, sino la capacidad que tiene el individuo de tener esos conceptos e implementarlos en su contexto. Esto cuando ya se pasa al nivel de casi perfección de educabilidad, que es el profesionalismo, tiene la tarea innata, la tarea natural de educar, de compartir a las personas con quienes se rodean. El entorno colombiano tiene esas características, puesto que de generación en generación es el papel primordial de los mayores educar a los muchachos. Son los principios generales de la educación, de la cultura en el que nos desenvolvemos. Por otro lado, otro de los conceptos que considero que es importante, lo apropio del alemán Scheller. Pues él nos habla sobre los aportes fundamentales que relacionan a los seres humanos con los valores. Cuando se relacionan los valores del ser humano con los conocimientos, se puede circunscribir que los valores son una parte esencial de la educabilidad del ser humano, puesto que los valores se pueden considerar como el puente entre la inteligibilidad y la espiritualidad del hombre, de acuerdo a los valores apropiados. Captados es la capacidad intencional del hombre tener una espiritualidad bastante divergente. Claro que existen múltiples variables en cada individuo, sin embargo, entre cada uno tiene sus contenidos específicos. Scheller habla del ser inductivo, que es las esencias positivas. Se basa en la dominación del mundo circundante y su objeto es la realidad y tiene como finalidad utilizarla para la técnica, es decir, para llevarla a su propio contexto. De este modo, culmino mi presentación para ustedes, compañeros profesores y público en general. Muchas gracias. Feliz resto de día.